hombres de Benjamín, siendo parte de la nación de Israel, eran tan perversos de mente, ¿cierto? Entonces ahí después sigue que viene la guerra civil en contra de Benjamín. ¿Por qué? Porque este hombre tomó a su mujer y se supone que la habían matado, ¿cierto? No me quiero adelantar ni meter en ninguna otra parte porque después yo me pongo a hablar y predico la mitad de lo que tenía que predicar. Entonces dice, el verso 2 dice que era una concubina, le fue infiel, ¿cierto? Que ella primero le había sido infiel, por eso él la fue a buscar. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ojo con el corazón de la concubina. Había un corazón ahí un poquito turbado, ¿cierto? Entonces, el verso 9 dice, alguien que me lea el verso 9 de lo que acabamos de leer, por favor. Pero cuando el levita se preparó para irse con su esposa y su criado, su suegro volvió a decirle: mira, ya pronto va a anochecer, por favor pasen aquí la noche, pues el día está por terminar. Hay que reconocer que el suegro del levita tenía una intuición, o sea, sospechaba algo, porque insistía mucho en que se quedaran, todo el tiempo. Entonces él tenía y pensaba en que algo iba a pasar. ¿Se dan cuenta? Están leyendo los apuntes, más que poniéndome atención. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante que a través de lo que se percibe, nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es muy importante, hermano, que tú y yo podamos sensibilizarnos frente al Señor, porque si no, nunca vamos a aprender a escuchar su voz, nunca. Necesitamos el ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Saber cuando Él está hablando por medio de situaciones, personas o cosas. Es muy importante, hermanos queridos, que podamos hacerlo de esa manera. Entonces, ya vimos que la mujer no tenía nada buen corazón, la concubina, porque le había sido infiel a este hombre, ¿cierto? Y una mujer que es infiel es porque se está, de alguna manera, desviando del propósito que ella tiene, ¿cierto? Entonces, había sido infiel. El papá de ella estaba sospechando que algo iba a pasar, por algo retenía tanto el lugar. Estos hombres eran me gusta mostrarles estos apuntes porque ahí está Efraín, ¿cierto? De la tierra de Efraín, de los montes de Efraín, ¿cierto? De esta parte era el levita. ¿Se entiende o no? ¿O voy muy enredado? ¿Están entendiendo o no? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Muy bien. ¿Allá la hermana? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, Efraín, del hebreo Efraín, y traducido al castellano a veces como Efraín. Efraín fue un patriarca bíblico entre los hebreos. Fue el segundo hijo de José y hermano de Manasés. Nació en Egipto. Su madre fue una egipcia llamada Asenat, hija de Putifera, sacerdote egipcio. La tribu israelita de Efraín se ubicó en las montañas al norte de Galedán y de Benjamín, y al sur. Muchas gracias. Y al sur de la de Manasés, indicando al este en el Jordán. Una de las ciudades fue Siquem, primera capital del reino de Israel. Bueno, acá podemos comprender que aquí está ¿cierto? Los montes de Efraín, de donde era el levita, ¿cierto? Ahí está Belén de Judá. Belén de Judá hoy en día es parte de Palestina, ¿saben, cierto? Sí, todos sabemos eso, que hoy en día Belén de Judá y todas las tierras de Israel son parte de Palestina, por lo cual hoy está la guerra en el Medio Oriente, porque los israelitas quieren recuperar sus tierras, ¿cierto? Entonces ya Belén ahora sale como Palestina. Belén de Judá, ciudad palestina, es la región reconocida como Cisjordania, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén y es enclavada en los montes de Judea. Desde diciembre del año 1995 se encuentra administrada por la autoridad palestina. Su población era de 25.256
habitantes en el 2007, siendo la mitad musulmana y la otra mitad cristiana, en su mayoría ortodoxos. La mayoría de los cristianos que hay en el Medio Oriente son de origen ortodoxo, que vienen de parte de la religión católica. Es importante saber esas cosas también y reconocerlas, no son evangélicos como nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Hay una trascendencia muy importante. La ciudad tiene gran significado religioso para los cristianos y musulmanes al ser, de acuerdo con la Biblia, el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret. Según los evangelios de Lucas y Mateo, es también un importante lugar de peregrinación para los judíos, que veneran la tumba de Raquel, situada a la entrada de la ciudad, y para los que la ciudad es el lugar de nacimiento y de coronación del rey David. El gobierno de Israel ha rodeado la ciudad de murallas y pasos de control para evitar ataques terroristas, impidiendo el libre tránsito de los habitantes y limitando los intercambios comerciales. Esto ha provocado una gran disminución del turismo, una de las principales fuentes de ingreso de la ciudad. Entonces, para que podamos entender de dónde era esta concubina y de dónde venía también el levita, ¿cierto? ¿Vamos entendiendo bien o no? Sí, no nos olvidemos de lo que estamos estudiando para que podamos tener el contexto histórico y arqueológico también. Esa es la ciudad de Gabá. Bueno, algo de lo que queda, ¿cierto? De acuerdo con la Biblia, ¿se acuerdan que esta era parte de Benjamín? Fue donde ellos descansaron. Esta fue la parte donde ellos descansaron. Ahí en una placita, ellos descansaron, ¿cierto? Dentro donde estaban estos hombres perversos que eran parte de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del pueblo y dentro del pueblo de Dios también hay hombres y mujeres perversas que no quieren nunca cambiar su corazón. ¿Ah? Entonces, de acuerdo con la Biblia hebrea, la tribu de Benjamín fue una de las tribus de Israel después de la conquista de la tierra por Josué hasta la formación del primer reino de Israel en el año 1050 a.C. La tribu de Benjamín fue una parte de una consideración de las tribus de Israel. No existía el gobierno central y en tiempos de crisis la gente se llevó por los líderes especiales conocidos como los jueces. Toda la tribu de Benjamín, mujeres y niños incluidos, fue casi aniquilada por las otras tribus de Israel después de la batalla de Gabá, lo que estamos estudiando ahora. El resto de la tribu se salvó y se dejó para casarse con la mujer de otro pueblo, cuyos maridos habían sido asesinados para continuar, ¿cierto? Con el crecimiento de la amenaza de las circuncisiones de los filisteos, las tribus israelitas decidieron formar una fuerte monarquía, ¿cierto? ¿Qué significa la monarquía? El tiempo cuando llegan los reyes, ¿cierto? Con la amenaza, como Israel estaba situado en diferentes lugares geográficos, las diferentes tribus de Israel, ¿cierto? Estaban en diferentes lugares, no había una unión. La labor de los jueces era unir a Israel para poder ir a la pelea. Entonces, cuando ya en este tiempo ya no había más jueces y los filisteos estaban encima de los israelitas y los conquistaban siempre porque no había una organización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hay una organización dentro del pueblo de Dios, cuando no hay una organización, una unidad dentro del pueblo del Señor, estamos propensos a que los filisteos, a que el enemigo venga y te conquiste. Siempre. Tú tienes que estar unido a tus cabezas, tienes que estar unido a tus hermanos, porque si no estás unido al pueblo de Dios, vienen los enemigos y te conquistan. ¿Cuáles son tus enemigos? Tú los conoces mejor que yo. El pueblo de Dios siempre tiene que estar unido, porque somos miembros de un cuerpo. Tienes que entender que somos miembros de un cuerpo, y si eres miembro de un cuerpo, tienes que estar ligado a tu cuerpo para poder funcionar. Si no, eres un miembro inservible. Jesús dijo, un reino dividido no puede permanecer. Ni siquiera el reino de Satanás, hermano, es dividido. Pelearán los demonios, se agarran a combo, se tiran agua caliente, se meten los dedos a los ojos, se sacan los sesos. Pelean, pero son amigos. Juntos trabajan para destruirnos a nosotros. Juntos trabajan para destruirte a ti. Y bien juntos que trabajan.
Porque si no puede uno, viene el otro. Y si no puede el otro, viene el otro. Y ahí están, constantemente, luchando en contra de tu vida. ¿Ah? Quiero preguntarte, ¿qué está luchando en contra de ti? Satanás no pudo derrotarte con uno, te trajo otro. ¿Quién te trajo ahora? ¿A quién tienes que derrotar? Tienes que empezar a ayunar, a orar, buscar la presencia de Dios. ¿Amén, iglesia? Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, con el crecimiento de la amenaza de la circuncisión de los filisteos, de las incursiones de los filisteos, las tribus israelitas decidieron formar una fuerte monarquía centralizada para afrontar el reto. ¿Se dan cuenta? El primer rey de esta nueva entidad era Saúl. Saúl, que vino de la tribu de Benjamín, que en ese momento era la más pequeña de las tribus del reino de Gabá durante 38 años, lo que parece haber sido su ciudad natal. ¿Por qué Gabá era pequeña? Alguien que lo diga según lo que estamos estudiando. Parece que es mucha información, yo predico mucha información y ustedes no tienen un lápiz, una hoja, nada. Si quieren aprender las cosas de Dios, tienen que esforzarse. ¿Por qué siempre nos conformamos con que venga un pastor y nos predique teológicamente? ¿A quién convence uno teológicamente? A nadie. Necesitamos la historia de la teología. Gabá, recién estoy diciendo que era una de las ciudades más pequeñas. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Porque hubo una guerra civil. Por esta misma situación que estamos estudiando ahora. Todas esas cosas tienen que anotarlas en la tabla de su corazón, en su cuadernito. No solamente quedarse con la revelación, sino tratar de crecer integralmente. ¿Se imaginan? Nos dedicamos a crecer solamente en la universidad, solamente en el trabajo. ¡Ay! Vienen nuestros enemigos y nos conquistan. Tenemos que ser, el cristiano tiene que ser nivelado, tiene que ser equilibrado, tiene que saber equilibrar la vida espiritual, la vida laboral, la vida familiar, la vida estudiar. Todo tiene que ser un hombre, una mujer equilibrada. Entonces, en base a estas cosas, porque por esta historia que vimos ahora, donde estos hombres en Gabá abusaron de esta concubina, todo Israel, porque el levita protestó y cortó a la mujer en 12 partes y la mandó a las 12 tribus de Judá en señal de protesta de lo que habían hecho los hombres de Gabá. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo se junta la cosa? ¿Se dan cuenta, no, chiquillos? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿O no se dan cuenta? Miren, el verso 11. El levita no hace caso a su siervo. ¿Qué dice el verso 11 de lo que acabamos de leer? Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, ¿cierto? Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que no pasemos en ella la noche. O sea, el siervo le había dicho: vámonos para la otra ciudad, para la ciudad de los jebuseos. ¿Y él qué le dijo? Y su señor respondió: no iremos a ninguna ciudad del extranjero. Cuidado, cuidado, cuidado con cerrar tu corazón cuando te estén explicando y diciendo lo correcto. En todas las áreas, cuidado con ser un necio, una necia. Cuidado. Más bien, desafíate a ser mejor. El siervo le estaba diciendo: no, quedémonos acá nomás. Pero él le dijo: no, vamos, sigamos. Por consecuencia, ocurrieron todas estas cosas que hoy día estamos leyendo, ¿cierto? Entonces, versos 14 y 15. Y llegaron a Gabá de la tribu de Benjamín. Y los hombres de Gabá eran duros de corazón, pues no alojaron al extranjero. Verso 14 y 15 dice que se apartaron del camino. No te apartes del camino. No te apartes del camino. No te salgas de la senda del Señor. Es importante reconocer que estos hombres de Gabá eran hombres duros de corazón, ¿cierto? Primero que todo, no quisieron alojar. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser hospitalarios con todas las personas. Tienes que ser una persona hospitalaria de buen corazón. Entonces, luego lo otro que hacen es que
ellos fueron a la casa del forastero, del viejo que los había recibido, porque ahí no quiero faltar el respeto, ahí dice que era un hombre viejo.